Hola, bendiciones. Recibe un cordial saludo y es para mí siempre un honor y un privilegio acercarme ahí donde tú estás. Hoy vamos a estar viendo un tema sobre ser un adorador en espíritu y en verdad. Cómo ser encontrados de esa manera. Bueno, pidémosle al Padre que nos bendiga. Señor, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Digno eres de ser alabado, adorado, exaltado. Papito, háblanos, te lo pido. Y te ruego, Señor, habla al corazón del que necesita hoy una ministración, te lo ruego. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, la adoración. ¿Qué es ese término de adoración? Bueno, se utiliza mucho en el mundo adorar al que es un ídolo, por ejemplo, un ídolo musical o un funcionario. Y entonces uno viene y que es como uno como que muestra pleitesía, que es como que yo quiero algo de ti y me rindo ante ti. Bueno, pero el Padre nos dice que hay una adoración genuina espiritual, que es la que él anda buscando. Y él, como la difiere a la adoración terrenal que nosotros conocemos, él le llama una adoración que sale del espíritu y que es verdadera. Por eso se llama una oración en espíritu y en verdad. Y ahí vamos a ver en dónde es que aparece ese término. Y tú dirás, pero no es la misma adoración que alabar, por ejemplo. No, porque acuérdese, uno alaba, así ese término, tal como usted lo diría, uno alaba por los acontecimientos de alguien. Bueno, uno alaba por las proezas de Dios, uno alaba por su grandeza, por sus maravillas, pero uno adora por la esencia que Él es, por lo que Él significa, Él representa para ti. En todo sentido, uno dice, yo lo adoro porque Él es, yo le llamaría, Él es santo. Diga conmigo, yo lo adoro porque Él es santo. Y en su santidad es donde nosotros tenemos que ver que Él merece ese, llamémosle, ese acto que sale del corazón de todo individuo o todo creyente o toda creación que se postra delante de Él. En el Salmo 29:2 dice de esta manera, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Realmente, si uno quiere ver a Dios, dice, tenemos que ser santos. Los santos verán a Dios. Santo no es aquella persona que se persina o porque ya conoce a Cristo, nos convertimos obviamente en hijos. Pero la santidad es progresiva, es un deseo de la persona de vivir correctamente. ¿Por qué lo adoramos? Porque Él merece sola adoración. Cuando el Señor se presenta en esos 40 días en el desierto con el tentador, Él le dije, si el tentador le presenta esta oferta, si tú me adoras, te daré todos estos reinos de este mundo. Y el Señor le responde, le dice en Mateo 4:10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, lo reprende, pero le da claridad que el único que merece toda adoración es nuestro Padre celestial. El único a quien nosotros debemos de aprender a rendirnos. Y hoy vamos a recorrer la Escritura, qué tipo de adoración le vamos a presentar al Señor. Bueno, usted dirá, ¿y dónde se adora? Bueno, la Escritura dice que se adora en todo lugar. Por ejemplo, se adora en el cielo. En Apocalipsis, capítulo 4, verso 10, que es ahí presentan
un escenario donde el Señor Jesús está en su trono y dice que alrededor hay 24 ancianos. Y dice de esta manera, léalo conmigo. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, y después usted lo puede leer, Santo, 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 al único santo Dios digno de recibir toda alabanza y toda adoración. Entonces, ¿por qué es este acto de rendirnos ante Él? Porque cuando uno se rinde ante una situación es porque uno reconoce esa autoridad como algo mucho más alto que uno mismo, como algo que merece nuestra pleitesía, nuestra humillación, nuestra adoración. Esa autoridad que podríamos decir que es el Todopoderoso, es nuestro Dios Todopoderoso, dice, yo te creé, nosotros fuimos creados para poder ser adoradores. Nosotros fuimos creados para poder portar la presencia del Señor. Y en el momento que nosotros tenemos a Jesucristo y Él habita en nosotros, debiera de nacer dentro de nosotros llamémosle, un estímulo natural de adorar. Adorar con las manos. Bueno, y vamos a ver qué tipo de adoración vamos a encontrar. Pero la Escritura dice que Dios anda buscando esos adoradores. Pero es curioso porque todos pueden levantar las manos. Por ejemplo, uno puede ir a un lugar donde están cantándole a Dios y entre todos que levantan las manos, solo hay algunos de estos al cual Él les dice, como Él dice aquí, que son específicos. Mire cómo dice este verso en Juan 4:23, que es una respuesta que le dio el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y a los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Si tú realmente eres hijo de Dios, tienes que tomar el tiempo para decirle, Señor, yo te adoro y déjame presentármela ante ti en una actitud, en una condición donde mi adoración suba al cielo. Así como la ofrenda dice que sube al cielo, que si tú presentas una ofrenda, dice que sube como olor fragante ante Él. Y cada vez que tú doblas tus rodillas para orar al Señor, tienes que tener esa certeza, esa convicción que estás delante de Él. Y bueno, tú dirás, pero ¿cómo es posible que Él pueda estar? Porque Él dice que Él está en todo lugar. Y sobre todo, aquel que se lo pide, dice que Él llega, aunque el Espíritu de Dios está dentro de ti, su presencia está delante de ti. Elías decía, delante de Dios al cual estoy enfrente, decía. O sea, él decía, él hacía mención ante los diferentes personajes que Dios estaba con él a un lado. Y eso es una hermosa manifestación de lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros está dentro, está sobre, pero está con nosotros. Y la misma presencia del Espíritu Santo es como estar con la misma presencia del Dios todo verdadero. Y solo con ese concepto, con esa convicción, llamémosle, que tú sepas que estás delante de Dios, debiera darte a ti un motivo para adorar. Esto era un clamor que tenía Moisés. Moisés, por ejemplo, él venía y sabiendo que Dios estaba delante de él adoraba. Léalo conmigo en Éxodo 34, 8 y 9. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, sabiendo que estaba delante de la presencia de Dios. Y dijo,
Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Aunque el pueblo sea de dura cerviz, sabía que era un pueblo testarudo, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por posesión tuya. O sea que, en otras palabras, Él está asegurándole, diciéndole, Señor, delante del cual yo estoy, solo me queda adorarte y bendecirte en todo lugar. Me hace recordar esta experiencia que yo tuve cuando el Señor, creo que les he contado, yo trabajé en Walmart, fui un ejecutivo, llegué a tener una posición muy elocuente, muy alta, ¿verdad? Fui director para Centroamérica en mi división, y de ahí el Señor me sacó, Él me habló, y estaba yo en mi cama y recuerdo que tuve como que literal, yo sabía, sentía como que había sido movido y estaba en un jardín. Y ahí vi al Señor, y cuando yo lo veo, estaba atravesando en esos momentos estaba atravesando en Walmart una situación de problemas en todas las áreas o las divisiones en cada país que yo gobernaba, que yo dirigía. Y era algo así que no lo entendía porque yo siempre me había considerado muy bendecido por Él. De por sí, siempre me ha bendecido. Y cuando yo lo miro, empiezo yo a reclamarle, no te das cuenta lo que me pasa. Y tratándole de relatar todos mis problemas, era una María Magdalena llorando a sus pies. Pero en eso yo me doy cuenta y caigo ahí, en esa misma manifestación, caigo en cuenta que estaba delante de Dios. Y cuando lo veo digo, yo estoy delante del Padre. Y me postro y empiezo a adorar. Me doy cuenta, puedo recordar su sandalia. Y cuando levanto la mirada, él se me queda viendo y con unos ojos amorosos me dice, yo soy el que provoco que te salgas. Realmente eso fue lo que me hizo retornar inmediatamente a mi cama, ¿verdad? Pero de ahí fue una serie de experiencias espirituales, o ya me diría milagros espirituales, hasta que entendí cuál es la razón por la que esto es lo que hago actualmente, servirle a Dios como lo hago. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, entonces, Pastor Chito, ya entendí, vamos a adorarle. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, una situación a la hora de que uno adora, si tú estás solo, por ejemplo, en tu habitación o en un estudio, en una oficina, o inclusive puede ser hasta en un baño porque estás en algún lugar donde está muy concurrido, hay un aspecto muy importante, postrarnos. El Padre siempre recibe una adoración, aunque seas caminando, aunque seas en el carro, lo puedes seguir adorando, pero si tienes la oportunidad de estar solo con Él, póstrate delante de Él y verás cómo cambian muchas cosas. En el Salmo 95, 6 y 7 dice de esta manera. Léalo conmigo. Venid, adoremos y postrémonos. Y para poder entender, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Qué lindo esta expresión. Adorémonos, postrémonos y doblemos rodilla delante de Él. ¿Sabes qué? Yo tengo en mi oficina, tengo ahí tengo un reclinatorio. O sea, ¿cómo es eso? Bueno, yo me hinco y tengo un cojín que tiene, es un abuelito le llamamos, pero le doy vuelta de modo que yo puedo inclinarme de esta manera y de esta manera puedo doblar y tengo una comodidad al adorar. Porque la adoración no es un sacrificio. No porque usted diga, no, yo para adorar tengo que estar en una posición y haciendo que ser un malabares. No, es una posición de postrarte, de una intención, decirle, Señor,
aquí estoy. Y aquí me postro delante de ti. Y también, bueno, sabe que estos 24 ancianos que leímos hace un rato, dice que ellos al adorar también tiran, ponen, depositan sus coronas delante de los pies del Cordero de Jesucristo. Y las coronas son nuestros, llamémosle, nuestros logros o nuestro servicio. O sea que una forma en que tú puedas adorar a Dios es con tu servicio. Cada vez que tú sirves al Señor, lo estás adorando. Pero no hay como saber que tú lo adoras ante ciertas situaciones en que tú te lo permites. Adorándolo de una forma de decirle, Señor, aquí está mi vida. A ti te pertenece. Bueno, miremos otra característica que hay que hacer como adorar. Y dice en el Salmo 51:17 que nosotros debemos de adorar con un corazón humilde. Mire cómo dice el verso que es muy conocido: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Por supuesto que al humilde Dios lo acerca, dice. Al humilde Dios lo mira de cerca, pero al altivo Él dice que Él lo aleja. Al altivo Él dice que Él prefiere verlo de lejos. ¿Sabes quién más acerca a Dios? Aquel a quien yo diría cuida y protege a sus pequeños. Y esto es por espejo, porque Él dice que aquel quien es tropiezo de sus pequeños, le fuera mejor ponerse una piedra y tirarse al fondo de la mar, como quien dice verlo de lejos. Pero aquel que cuida a sus pequeños o atiende a sus pequeños, estoy seguro que el Señor dice, mejor acérquenmelo. Pues de la misma manera, al que llega con un corazón contrito y humillado. Y usted dirá, pero mire, el orgullo, yo no, ¿cómo me voy a humillar? O sea, no piense en la humillación de lo que hace la gente en trabajo, que te humillaron, o un vecino que te humilló porque hizo tal cosa. No, la humillación es tener un corazón que reconoce que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios superior, que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo observa. Un Dios al cual anhela que alguien esté dispuesto a decir, yo quiero estar en el regazo del Padre, es someterse a los brazos de papá. Eso es tener esa actitud de decir, Señor, yo quiero ser humilde y poder presentarme delante de ti. Bueno, ¿cómo puede adorar también? Con cantos, por supuesto. Por eso es que en muchos lugares, muchas iglesias, se canta al Señor. Y una forma de cantarlo es, acuérdese que están los cantos de alabanza, que no es que sean los movidos, sino es una forma de decirle, Señor, yo te alabo por lo que tú haces, pero yo te adoro por lo que tú eres. En este caso, en 2 Crónicas 29, 27 al 28, en esta versión de la Biblia del Oso, dice esta parte de los versos. Comenzó también el cántico del Señor, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban. Y las trompetas sonaban, las trompetas todos, hasta acabarse el holocausto. No hay como decirle, Señor, yo te adoro con cántico. ¿Sabes que yo recomiendo a muchos? Trate de tener música, de escuchar música que tenga, que tenga, llamémosle música cristiana, que tenga contenido bíblico. ¿Por qué? Porque en los mismos cantos uno aprende de la palabra. Uno viene y ante una situación de necesidad, tú recuerdas cómo dice aquel verso, cómo dice el verso, y empiezas a tararear el canto. Y cuando de repente ya empiezas a recitar
los versos tal como hice la promesa escritural. Y tú dirás, sí, Señor, así es, y empiezas a cantarle. No hay como decirle, Señor, déjame cantar ante ti, poderte adorar, adorar y adorar. Es lindo el poder adorarle en espíritu y en verdad con cántico nuevo. E incluso eso del cántico nuevo, ¿qué es? Bueno, a veces algunos, yo estoy, por ejemplo, adorando al Señor y de repente empiezo a hablar en lenguas. Uy, Pastor Chito, ¿usted cómo le puede hablar en lenguas? No, es una forma de comunicarnos. Dice la Escritura que el que habla en lengua extraña, pues el espíritu nuestro se comunica con el espíritu de Dios y se comunican, de modo que hasta solicita o pide nuestro espíritu cosas que tal vez nuestra conciencia no sabe que necesitamos. Esto es una forma que lo dice, así lo dice Romanos, que nosotros debemos de tener un deseo de adorarle continuamente y siempre decirle, Señor, a ti te adoraré. Entonces se dirá, entonces ¿cuándo hay que orarle? Todo el tiempo. Bueno, ya aprendimos que cuando tú le sirves, le adoras. Cuando tienes una vida correcta, le adoras. Bueno, miremoslo como dice aquí. Cuando tienes tu conducta, cuando tú, por ejemplo, das testimonio de lo que habita en ti por una sana conducta, es una forma de adorarlo. Mire cómo dice ese verso en Miqueas, capítulo 6, verso 6. Y vamos a leer después el verso 8. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios alto? Vendré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y qué es lo que Él demanda, el Señor, de ti, sino que practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Bueno, entonces aquí, parafraseando este verso, lo que dice es, ¿tú quieres adorar a Dios? ¿Cómo quieres? ¿Qué crees que Él recibirá con mejor intención? Que tú te presentes ante la iglesia levantando las manos o presentando una ofrenda que maraville bueno, uno debería ofrendar sin que nadie se dé cuenta, pero tal vez te maravilla a ti mismo, porque tú dices, de lo que Dios me ha bendecido, aquí te doy. Pero durante la semana tienes una mala conducta, téngalo por seguro que aunque el Señor recibe la ofrenda, pero tal vez no es de su agrado. Y lo más lindo es poder hacer cosas que sean para su agrado. Diga conmigo, haré cosas que le agradan a Él. Y eso puede ser con mi conducta. Y ahí lo lee, dice, practicando la justicia, siendo justo, o sea, el ser correcto, tener misericordia. Misericordia es extender el brazo a aquel que tiene necesidad y andar humildemente con tu Dios. No andar con ínfulas de que yo soy aquí, yo soy allá, que yo logré esto. No, hombre, Señor, yo ando o yo hago esto por tu misericordia. No hay como tener una buena conducta en todo lo que hagamos. Bueno, ¿qué otra, cómo debiera ser mi adoración? ¿En qué otro momento yo debería adorar? Bueno, cuando estoy orando. Cuando tú oras, tienes la seguridad de que Dios te va a contestar de una u otra manera. Muchas veces nosotros oramos queriendo la respuesta así, pero no. Es solo teniendo la certeza. Por ejemplo, aquí tenemos esta historia de Ana, la madre de Samuel. Ella era estéril y ella iba al templo, pero llega un momento en que llegó al templo y derramó su alma, clamó en gran manera y estando ahí, ella empezó a tener esa certeza de que Dios le estaba respondiendo. Y cuando nace su niño, dice este verso de esta manera.
Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Y esta mujer, Ana, dice que en el momento que ella recibió la respuesta de Elí, ve y recibe lo que has pedido, y hace que se levantó con gozo. No hay como tener alegría por saber de que Dios responde tus oraciones. A veces nosotros quisiéramos que Dios nos respondiera y verlo como que si fuera aquel mesero, aquel que tiene el delantal. Es que Él me tiene que responder, Él me tiene que corresponder lo que yo necesito. Pero recuerda, Él mismo sabe cuál es tu necesidad. Él mismo sabe cuál es tu angustia, tu aflicción, tu preocupación. Y yo solo puedo imaginarme su mirada diciéndote, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te angustias? Si ya me lo pediste, ¿por qué te preocupas? Solo levanta tu mirada y empieza a adorar, dándole gracias a Dios, porque Él es fiel en todo. ¿Cuándo podemos adorar también? Pues cuando llevas una ofrenda a la iglesia. El ofrendar es de tus ingresos apartar algo y decir, Señor, de la abundancia que tú me das, yo aparto algo para ti. Y esto es esa es una actitud de humildad, es una actitud de decir, Señor, yo me someto a saber que tú eres el que prospera y el que bendice. Y por lo tanto, de tu bendición, yo aparto algo para ti. Mire cómo dice este verso interesante. Ahora he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Esta era una actitud de decir, Señor, de lo que tú me abundas, yo te doy. El tener una actitud de desprendimiento habla de que tienes un corazón humilde, no soberbio, altivo, no eres avaro, no eres codicioso. Al codicioso y al avaro Dios los mira de lejos también, muy parecido al altivo. Dios le gusta encontrar a alguien que está dispuesto a reconocer que si Él nos bendice con tanto y cuando tú le das es porque tú sabes de que Él te puede bendecir con más aún. Qué hermoso, ¿verdad? Reconocer que las dádivas, las ofrendas se multiplican. Y esto es una situación de fe, de creer que Dios bendice al dador alegre. Por supuesto que Dios lo bendice. Bueno, miremos otra forma de adorarlo. Y usted dirá, ay no, esta sí no me agrada. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar en pruebas. Pero mire, la Escritura dice que la prueba es necesaria. Así lo dice el Señor. Dice, es necesario que pases por prueba prueba es de probar, de salir aprobado. ¿Y para qué? Para poder como que fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestras convicciones de que Dios está con uno. Esas son, yo lo miro, la única explicación de las pruebas es que Dios las permite para que nosotros podamos esperar en Él, tener esperanza en Él. Mire, aquí vamos a leer, por ejemplo, el clásico. Casi todos saben del famoso y bendito Job. ¿Cómo es que Job, siendo un hombre, dice, así lo definió el Padre, justo, perfecto y íntegro en sus caminos, y ante su nobleza como hombre, Dios permitió que fuera probado, demostrándole al enemigo de nuestras almas de que Job se iba a mantener firme. Y efectivamente, no dice exactamente cuánto tiempo, pero debieron haber sido semanas donde él pasó una prueba donde perdió
todo su patrimonio, sus hijos, pero aún así él terminó creyendo y adorando al Señor en todo momento. Mire cómo dice este verso que a mí me asombra cada vez que lo lea. Mientras estaba hablando, o sea, él estaba recibiendo una noticia de la pérdida que tenía de sus patrimonios. Vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Miren, es que a mí me impresiona una declaración así, porque en un rato a él le dicen que perdió todo su patrimonio, perdió sus hijos, y postrado ahí en tierra adorando, ¿verdad? La esposa viene y le dice, maldice a Dios y muérete. O sea que hasta perdió la bendición o la alabanza de su esposa. Qué duro, ¿verdad? Para un hombre tener que perderlo todo. Pero este varón salió aprobado. Este varón supo esperar y Dios le respondió. Y aquí es donde viene, ¿qué es lo que sucede cuando adoramos? Como que cuando Dios encuentra a un adorador en espíritu y en verdad, algo sucede. El ambiente cambia. Algo sucede. Porque como que Dios empieza a movilizar circunstancias, situaciones a aquel que le busca en espíritu y en verdad. Bueno, ¿qué sucede al adorar? Se nos abre el entendimiento. Primero es aquel que sabe adorar, empieza a ver la situación, empieza a ver las cosas distinto, empieza a tener certeza de que Dios va a responder, empieza viendo que en el horizonte, por negro que se mire, va a aclarar, y empieza viendo los vestigios, como que hay esperanza en cualquier momento. Bueno, aquí pasó en el caso de esta mujer Lidia. Ella pues dice que cuando ella empezó escuchando la palabra de Dios y estaba adorando, ella entendió, se le abrió el entendimiento. Léalo conmigo. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, ¿verdad? Seguramente era una mujer negociante, comerciante y muy esforzada y trabajadora. Pero dice que adoraba a Dios. Y cuando adoraba a Dios, ¿qué sucede? Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Señor, que podamos entender. ¿Sabes? ¿Cuándo tenemos que tener un entendimiento de estos tiempos? Es ahora. Estamos viviendo los tiempos más hermosos, digo yo, para la iglesia, porque son los tiempos cuando el Padre estuvo preparando a una iglesia que se esforzara y que pudiera salir aprobada en medio de tanto caos, en medio de tanta violencia, en medio de tanta tentación. Encontrar una iglesia fervorosa, una iglesia dedicada, una iglesia adoradora. Y es aquella iglesia que adora que el mismo Dios dice, te mostraré lo que ha de suceder. Te abriré el entendimiento para que veas las cosas como han de suscitar. Que podamos, Señor, decirle, abre nuestro entendimiento. Inclusive el entendimiento para lo que estás atravesando. Si tú estás atravesando un momento de prueba, pues ten por seguro que el que adora también recibe esperanza.
esperanza de saber de que Dios va a responder. Mire aquí, cuando ellos estaban atravesando el desierto, tenían problemas. Había problema de comida, de agua, el sol ardiente. A veces pasamos desiertos. Y la única explicación en que vinieron estos patriarcas, y es decirle, mejor adoremos, porque veremos señales y tenemos que tener la seguridad de que viene lo mejor. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. Y el pueblo creyó las señales que hizo ante el faraón. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Este pueblo de Israel estuvo clamando por una respuesta. Tenían el yugo del látigo de los egipcios y ya no aguantaban, pero se dieron cuenta que en momentos de esa angustia, esa aflicción, llegó la respuesta. Moisés, una figura de Moisés es el Salvador, es una figura como de Cristo, que llega a darles esperanza y poderle decir, no teman, como quien dice, Dios ha escuchado tu clamor, Dios ha escuchado tu oración. Eso me hace recordar aquel centurio, aquel oficial romano, ¿verdad? Centurión romano, ¿verdad? En Hechos 10, Cornelio, dice que él presentaba a Dios ofrendas, pero dice que se levantaba siempre y adoraba. Y en sus oraciones se le presenta un ángel y le dice, tus oraciones han sido escuchadas y tus ofrendas también. Como quien dice, tu adoración ha llegado al cielo. Y aquí esta respuesta hay para ti. Y le empieza a decir toda una serie de acontecimientos a los cuales él tuvo que buscar y cómo es que llegó Pedro mismo a su casa a presentarle el plan de salvación. No hay como decirle, Señor, yo te adoro, yo te adoro. ¿Sabe qué sucede también cuando adoramos? Hay gratitud en el corazón. Gratitud, nos volvemos como agradecidos de saber que Dios está con nosotros. Esto me hace recordar con Eleazar, el siervo de Abraham. Cuando Abraham le pide que busque esposa para su hijo Isaac, él viene y la prueba que él llega es, primero encontrar familia, porque eso le pidió el padre Abraham, que encontrara de su mismo linaje, que sean, tuvieran la misma sangre. Y él va a buscarlos a familiares en cierto sector donde él le dijo. Y él dijo, ¿dónde voy a encontrar estas mujeres? En el pozo, porque generalmente las mujeres son las que van a recoger el agua al pozo. Y cuando llega, cabal dice, si una de estas se digna a ofrecerme agua y a ofrecerle a mis camellos, esta debe de ser. Y listo, y esto. Ahí apareció Rebeca, que no solo le dio a él de beber, sino que alimentó a sus camellos completamente. Realmente eso es impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que uno tiene agradecimiento. Leamos ese verso tal como aparece en la Escritura. Entonces, Eleazar se postró y adoró al Señor. ¿Cuándo? Cuando vio la respuesta. Y dijo, bendita sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su verdad hacia mi Señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. O sea que cuando uno mira respuestas, ¿cómo no postrarnos? ¿Cómo no decirle cuánto no te voy a adorar? Porque veo que tú eres el Dios Todopoderoso. Padre mío, en la adoración nosotros se abren ventanas, se abren puertas,
se pone camino al que aprende a adorar en espíritu y en verdad. Bueno, ya vamos a terminar, pero recuerda, aquel que adora es porque camina en un deseo de Señor, yo necesito conocer tu palabra y ver el poder de ella por medio de tus promesas. Saber de que Dios va a obrar. Y esto le pasó a Nehemías cuando estaba edificando los muros. Él lo único que podía hacer con su pueblo, con su gente que él tenía, era leyendo la palabra y viendo el poder de la misma. Dice en Nehemías capítulo 9, verso 3. Puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor, su Dios, por una cuarta parte del día. Imagínense, una cuarta parte del día, eran 3 horas leyendo la palabra. Y por otra cuarta parte, en otras 3 horas, confesaron y adoraron al Señor. Imagínense, uno va a la iglesia y uno quiere ahora cultos de 45 minutos. No, esa prédica está muy larga. Ya se tardó más de los 35, ya mucho tiempo, 40 minutos ya tiempo. Ya está muy largo, qué aburrido. Imagínense, aquí pasaron 3 horas leyendo la palabra. Y 3 horas confesando. Yo me imagino que fue de arrepentimiento, confesando sus pecados, pero sobre todo adorando al Señor. Bueno, esto la verdad no hay que ponerlo como una doctrina. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que adorar? ¿Cuánto tiempo hay que orar? No, el tiempo que tú tienes es el tiempo en que tú necesitas para presentarle ante tu Dios de un corazón genuino. Bueno, mis amados, hoy con esto quiero finalizar, pero lo más importante, adorar al Señor porque Jesucristo habita en nuestro corazón. Que yo pueda levantar mis manos diciendo que yo soy salvo y por lo tanto le doy a Él adoración. Sucedió con el ejemplo que vamos a leer ahora. Este joven fue ciego desde nacimiento y recibió el milagro de la vista por medio del Señor Jesús. Los religiosos lo empezaron a tachar, le empezaron a señalar, le empezaron a decir que él no era ciego, que al contrario, seguramente él se hacía el ciego al pedir limosna. Y lo echaron del templo porque él les declaró, si ustedes no pueden aceptar que él hizo este milagro, increíble, les dio a entender que ellos, definitivamente Dios no estaba con ellos. Y lo echaron del templo. Y viene Jesús y se acerca y lo busca. Y le pregunta, y con esto yo quiero hacerte esta pregunta a ti también. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú en Jesucristo como Señor y Salvador? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. No hay como poderle decir, Señor, por cuanto tú eres mi Señor, yo te adoro. ¿Sabes? Muchos pueden decirle, yo creo en Jesús, pero si tú le dices, yo creo en el Señor Jesús, es porque el Señor Jesús empiece a tener señorío en tu vida. Si Él tiene señorío, es que Él gobierna. Hoy le pido a mi Padre que Él tenga gobierno en el corazón de todos los que me escuchan. Ahí donde está, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todo aquel que me estaba escuchando. Bendice sus pasos, bendice su camino, bendice su salida, bendice su entrada. Pero sobre todo, Padre mío, habita en su corazón. Mora en su hogar, mora en Él. Y que Él pueda ver la gloria de ti, Padre mío, en todo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y con esto finalizamos. Bendiciones.